otro programa, sí. Y de ahí ya le pareció agradable mi trabajo y me volvió a llamar para Carmín y ya pues me quedé la primera y la segunda etapa. De acuerdo. Ya. Hay algo que no he entendido de una información que me han contado, y es que usted fabricaba matamoscas de metal, doña Esther. Sí. ¿Qué historia es esta? Yo cuando tuve la desgracia de perder a mi marido, porque bueno, no porque murió, solo que no le gusté y se fue con otra persona, me quedé con mis 2 niños chiquititos de 20 días de nacido, 1 y medio, y buscaba en qué trabajar junto a ellos. Y un señor que era casi mi vecino hacía unos matamoscas de tela metálica, que había que coserle una cintita de tela, pues, ¿no?, de algodón. Como para darle un acabado, digamos. Para darle el acabado. Entonces, bueno, córtame cuando quieras porque yo hablo por... No, está usted en su casa, usted no se preocupe. Entonces este señor un buen día me dice que le habían mandado a hacer 5 millares de escobitas y que no le habían dado ni capital para hacerlo, pero que eran unas escobitas que él no sabía para qué, que se imaginaba que era para algún juego de muñecas. Ajá. Yo las veo y le digo, son de San Martín. No, señor Esther, ¿cómo va a ser de San Martín? Yo las hago, son más grandes, esas eran así. Yo se las vendo en los conventos, voy al convento. Y en eso que estoy vendiendo, ¿se llevó las escobitas? Me llevé las escobitas en esa época estaba el Señor de los Milagros en todo su mes, y de ahí unos padres se enteraron de Santo Domingo que yo las vendía, me buscaron y en lugar de 5 millares vendimos como 50.000. ¡Qué maravilla! Hicieron un negocio. Y ahí conocí a Hugo Bernel, que era un actor ecuatoriano, ahí creía yo, que venía a Perú a representar a San Martín. Ya estaba acá ensayando, haciendo regalos por las radios, haciendo propaganda pro canonización de San Martín de Porras. Entiendo. Y entonces le agradé, y yo como persona tengo una suerte que Dios me ha puesto acá, le caigo bien a todo el mundo. Me dijo que si yo quería trabajar en su obra. Estoy abreviando todo para no hacerlo tan largo. Y total, así fue como comencé, pues yo trabajar, Dios mío. Ese fue el comienzo, entonces. ¿Eso era para el derecho de nacer?